Nos metemos a hacer una comparativa de las 4 leyes del tema 2 para que nos quede como más estructurado cuando la estudiemos, ¿de acuerdo? El tema 2 es igualdad y no discriminación. Todo el tema 2 parte del artículo 9.2 y 14, ¿verdad? Tiene el 9.2 y el 14. Se estudian 4 leyes diferentes. Por un lado, estudiamos la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del año 2004. Podríamos decir que esta ley va por separado de las otras leyes. Y luego hay 3 leyes en tema de igualdad. Estas 3 leyes se llaman la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres de 2007, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación del 2022 y la Ley, podemos llamarla trans si queréis, de 2023. Entonces, como veis, hay una que se diferencia de las otras 3. ¿Y por qué esta se diferencia? Porque esta está centrada en un concepto importantísimo que es el concepto de violencia. Y allí donde hay violencia, entra el Código Penal. Y si entra el orden penal, que lo regula el Código Penal, ya hay cosas como no se permite la inversión de la carga probatoria. Nunca. ¿Por qué? Porque hay presunción de inocencia. Por lo tanto, aquel que acusa tiene la obligación de acreditar. En la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género se hacen cosas importantísimas en España. Por un lado, la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer. No existen los juzgados de género, ¿eh? Existen los juzgados de violencia sobre la mujer. Y la Fiscalía especializada en temas de violencia sobre la mujer. Por lo tanto, la creación por parte de esta ley de unos juzgados y de una fiscalía. Pero además esta ley conlleva la modificación de leyes como el Código Penal, la Ley Orgánica General Penitenciaria. Entonces, estas leyes que se modifican, a ver, el juzgado de violencia sobre la mujer se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿vale? Por eso tiene también categoría de orgánica, porque para poder modificar algo orgánico tiene que tener la categoría de lo mismo que modifica. Entonces, la Ley Orgánica del Poder Judicial se modifica a través de esta ley de género, creando los juzgados de violencia sobre la mujer. Y es cuando por primera vez en España la instrucción de una causa por violencia, cuando es el hombre el agresor, la mujer agredida y hay o ha habido relación de pareja, se hace en un juzgado propio, con lo cual se les requiere de una serie de especialización, hay un turno de oficio propio y a partir de ahí también se hacen modificaciones como asistencia jurídica gratuita, que ya sabíamos que las víctimas de los delitos, como regla general, no tienen asistencia jurídica gratuita, porque para eso está en la Fiscalía. Y sin embargo, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se autoriza la asistencia jurídica gratuita a la mujer víctima de violencia de género con independencia de los ingresos que tenga. Por lo tanto, no solo modifica el Código Penal haciendo que las conductas sean más castigadas si lo hace el hombre que si lo hace la mujer, sino que también beneficia en temas como la ley de asistencia jurídica gratuita, por ejemplo, con asistencia para mujer incluso en el momento de poner la denuncia, ayudas. También hay cosas como el mismo letrado para todas las causas. Recordad que, por ejemplo, a mi marido le cae una sentencia por una coacción y le ponen una orden de alejamiento. Si se acerca, empezamos una causa distinta.
yo tendría el mismo abogado y eso garantiza y ayuda mucho si es el mismo abogado el que te lleva siempre la causa. Entonces, las víctimas de violencia no solo tienen asistencia jurídica con independencia de lo que generen, sino que además tienen la misma asistencia letrada, una serie de ayudas, una serie de beneficios, por ejemplo, en la escolarización de los niños, en el tema de el que puedas no ir a trabajo y no se te cuente, no se te contabilice perdón, como faltas, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de violencia lo que busca es proteger a la mujer por una agresión que históricamente ha venido dada por la creencia de que somos inferiores, que somos propiedad del hombre. Entonces, esa creencia lo primero que hacen es crear una serie de herramientas, que son estas que he dicho, ¿no? Por ejemplo, el delito, si yo lo hago a Félix, que es mi marido, está sancionado con menos pena que si Félix me lo hace a mí. El mismo delito tiene menos pena. Si yo se lo hago a Félix, es el lugar donde ocurren los hechos. Félix no tiene asistencia jurídica gratuita aunque no tuviese ingresos. Si él me lo hace a mí, es el lugar donde yo tengo el domicilio. Y aunque yo gane una barbaridad al mes, me dan asistencia jurídica gratuita y siempre en la misma asistencia letrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca en conjunto? Una serie de medidas que se ven muy claras, que sí son útiles. El problema es que han dejado fuera a mucha gente, ¿vale? Pero que sí son muy útiles. ¿Qué es lo que sí se incluyó? No hace mucho, creo que fue el 2022, porque se veía que quedaba cojo la violencia vicaria, ¿vale? Entonces, el tema de la violencia de género hoy día incluye también la violencia vicaria. Pero, como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral utiliza la palabra integral, que integral significaba total, global, transversal, mainstreaming, la que queráis decir, ¿vale? Es desde todos los ámbitos vamos a luchar. Para fijaros que aquí viene una cosa que es extensible a todas las demás leyes. Vamos a trabajar desde la educación, desde la sanidad y desde las fuerzas de seguridad del Estado. Claro, si todo lo que tiene que ver con igualdad es un problema de estereotipos, los estereotipos se luchan desde la educación. Claro, si tú de pequeño le dices a tu hijo no te hagas amigo de este que es negro, o no te hagas amigo de la otra que es colombiano, o no te vayas con este que los padres son homosexuales, tú le estás creando a tu hijo que una visión del mundo. Eso es un estereotipo. Pues se intenta luchar contra esos estereotipos. Entonces, fijaros, ya en la ley de género, algo que sí comparte con las demás, tiene que ver con planes de sensibilización desde educación, sanitario, medios de comunicación y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, lo que se busca es luchar, ¿vale?, contra cualquier forma de discriminación. Vale, aquí aparece en el de género el llamado. A ver, ¿dónde lo pongo? A ver. El organismo que se llama Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Entonces, lo que sí va a existir en cada ley es como un organismo para esa lucha, ¿vale? En la delegación que está escrita al ministerio y demás, ¿vale?, lo que hace es formular políticas públicas. Vamos a ponerlo aquí. La Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, ¿vale? El de la delegación realiza políticas públicas, macroencuestas, impulsa acciones para luchar contra la violencia. Importantísimo, legitimación ante los órganos jurisdiccionales. Ese si hablamos de la delegación del gobierno en tema de violencia sobre la mujer. En cambio, el observatorio te habla de asesoramiento
evaluación, propuestas de actuación, información, ¿vale? Entonces, este actúa desde otro punto de vista. Y ahora fijaros, la delegación está adscrito al Ministerio de Igualdad, mientras que el observatorio está adscrito al Ministerio de Trabajo. Claro que hoy día es distinto, sí, pero tenemos que contestar como pone la ley y asuntos sociales. Esto luego os lo voy a pasar, ¿eh? Que veo gente, no os preocupéis, que todos los esquemas los tenéis ahora. Vale. Yo cuando pongo algo relacionado suelo poner corazón, corazón, ¿vale? Esto de aquí arriba, de la delegación, que está en la ley orgánica y demás, es el que aparece ahí, ¿vale? Y existen también los llamados planes de colaboración. Vale, déjame ver un momentito por encima. Yo de los derechos que lo hemos visto. Bueno, importante cómo se acreditaba el ser víctima de violencia, que también aparece ahí, pero esa es fácil porque solo puede salir en violencia, ¿no? El fomento, los medios de comunicación, que lo hemos visto. Vale. En los planes de sensibilización, me faltaba algo. El gobierno del Estado debe poner en marcha un plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género y debe tener carácter permanente. Vale. Si ahora me voy a la ley de igualdad efectiva, mientras que en violencia de género hablamos de mujer víctima, hombre agresor, para que se pueda dar la aplicación de esta ley es necesario que se dé estas características. Ojo, que ahora se permite también la violencia vicaria, ¿vale? Entonces, la mujer es víctima, solo que la violencia vicaria te dice, puede ser víctima directa o puede ser víctima indirecta a través del daño a tus hijos. Pero al final la víctima tiene que ser la mujer. Si el hombre pega a los hijos porque lo que quiere es pegar a los hijos, no es violencia vicaria. Es pego a los hijos porque sé que así le hago daño a ella. ¿De acuerdo? Entonces, la víctima siempre es la mujer, con independencia de que las lesiones provocadas también son delitos, ¿de acuerdo? Pero para que exista violencia vicaria, la víctima tiene que ser la mujer. Vale. Cuando hablamos de la ley de 2007, se utiliza la palabra todas las personas. Entonces, como veis, ya del 2004 al 2007 empezamos a luchar contra la discriminación independientemente de si eres hombre, mujer, homosexual, heterosexual, es que no nos importa. Y entonces, en la ley que se lucha, ¿vale? Aquí lo que te hace es hablar de cualquier tipo de discriminación, pero tiene que existir la característica hombre-mujer. Entonces, ¿por qué dice todas las personas? Porque incluye a los hombres como víctimas, porque incluye el colectivo de hombres.
Entonces, lo que hace es que hay una serie de obligaciones, ¿vale? Y empieza con definiciones. Aquí, que se empiezan las definiciones, en violencia sobre la mujer no hemos definido, aquí que se empieza con definiciones, empieza la discriminación directa, la indirecta, empieza el acoso sexual como una forma de discriminación. En la ley Mujeres y Hombres, si tú lo piensas, dice que es la situación que provoca que haya menos mujeres contratadas, el tema de maternidad y todo lo relacionado con maternidad. Entonces, la lucha desde la de 2007, ¿desde dónde va a ir? Desde la protección a todo lo que tiene que ver con una cuestión de maternidad. Por eso, en la de 2007 es donde más se habla de que se entiende que la discriminación por razón de sexo está también relacionada con el embarazo y con la maternidad. Va. Aquí te habla ya de que todas las consecuencias que se puedan hacer son nulas, por lo tanto ya te habla de la nulidad como consecuencia jurídica de cualquier discriminación, nulidad como consecuencia jurídica, y aquí te empieza a decir que tenemos que hacer una serie de luchas y para eso es necesario hacer un plan estratégico. Fijaros, aquí es el plan estratégico en igualdad de oportunidades que incluye medidas para eliminar, que va a eliminar la discriminación entre hombres y mujeres, porque para eso la ley trata sobre eso. Vale. Este plan estratégico lo tiene que aprobar el gobierno. Oportunidades. Vale. Lo tiene que aprobar el gobierno de manera periódica. ¿Qué ocurre? Pues que empezamos a tener dificultad para, mirad, lo pongo en un color llamativo, ¿vale? Vamos a poner rosa. Aquí se llama plan de sensibilidad y es un plan nacional y ese está en el de violencia. Este se llama plan estratégico en igualdad de oportunidades y este hay que contestarlo en la de 2007. Entonces nos suena como todo lo mismo. Vale. Pero además de este plan estratégico, la ley de 2007 obliga a un informe periódico que se da cuenta a las Cortes Generales. Un informe periódico que tenemos que dar a las Cortes Generales. Y, aun estando en la ley de igualdad, aparece el llamado, venga, ¿quién me lo dice? Informe de impacto de género. ¿Os acordáis? Existe el informe de impacto de género, que se crea con esta ley de 2007 que no habla de género. ¿Y qué significaba ese informe? El informe que tiene que acompañar a cualquier ley que se aprueba para ver las consecuencias de esa ley según que seas mujer o que seas hombre. ¿Os acordáis? Entonces, acompañar ese informe para ver, oye, la aprobación de esta ley, cómo afecta al colectivo femenino, cómo afecta al colectivo masculino. Vale. Y ahora ya aquí te dice, oye, que en la ley de igualdad efectiva, para poder luchar con todo lo que es la creencia de que la mujer no pueda estar en determinados puestos, etcétera, etcétera, entonces te habla de políticas en salud, en deportes, en temas de medios de comunicación. Es decir, al final aquí, para luchar contra la base, que la base es considerar inferior a la mujer y por lo tanto considerar que tú tienes más privilegios que la mujer, lo que se hace es también políticas públicas en los mismos ámbitos. Vale. Pero si ahora coge y me dice, oye, mira, y si lo que hacemos es, en vez de estar en el tema de hombres y mujeres, y si incluimos, necesariamente hay que incluir, a todo el colectivo, es decir, no solo me puedes hablar
de hombre y mujer. Entonces coge y crean, muchos años después, ¿vale? Del 2007 al 2022 ha llovido, y te dice, vamos a crear una ley donde me habla de el derecho a la igualdad de todas las personas. Dice la igualdad de todas las personas. Y tú dices, es que ya aquí me ponía todas las personas, sí, pero era una ley centrada en la discriminación hombre y mujer. Aquí es una ley centrada, ¿vale? Todas las personas por cualquier motivo, desde la edad, la orientación sexual. Entonces, aquí ya lo que hacen en el 2022 es, ostras, vamos a centrarlo independientemente de que sean hombre o mujer. ¿De acuerdo? Entonces, la de 2022 lo que hace es ampliar. Y aquí empiezan a decir, ¿vale? Cosas que son idénticas a lo anterior. Por ejemplo, la nulidad como consecuencia jurídica de cualquier actuación que lesione un tema de igualdad, entonces hablamos de discriminación con consecuencia de nulidad de esos actos, y empiezan a contarme cosas como, venga, vamos a ver qué políticas se pueden hacer. ¿Veis? Lo mismo que arriba. ¿Qué políticas se van a poder trabajar? Y en estas políticas me dicen, hombre, pues vamos a empezar con políticas por el empleo, sea público o privado, sea por cuenta propia o ajena. Vamos a trabajar el tema de la negociación colectiva. Vamos a ver el tema de educación. Vamos a ver el tema sanitario. Vamos a ver seguridad ciudadana. Vamos a ver vivienda. Vamos a ver servicios sociales. Entonces, vamos a trabajar todas las políticas necesarias para que todas las personas, y no solo igualdad entre hombre y mujer, se lleve a cabo. Entonces aquí es con independencia de si eres hombre o mujer. Aquí lo que tienen en cuenta es cualquier otra cuestión que pueda discriminar. La edad, la raza. Entonces aquí ya empiezan a ampliar miras. Porque la sociedad va evolucionando, afortunadamente. Vale. Una vez que tiene esta gente esto, te habla de la nulidad, la tutela judicial, ¿vale? Aquí nosotros hemos visto una palabra importantísima, a ver si la puedo poner en otro color, que es legitimación, ¿verdad? Vale, y esta está en violencia sobre la mujer, el tema de la legitimación. Aquí te habla también de legitimación. En todas te habla, ¿vale? Y te cuentan el artículo 29 de esta ley cómo se permite la legitimación siempre que haya autorización expresa de sindicatos, asociaciones, ¿vale? Autorización expresa de sindicatos, asociaciones. Vale. ¿Qué era algo muy llamativo aquí? La creación de la Fiscalía Especializada en delitos de odio y discriminación, que se veía dentro de las fiscalías provinciales. Este es el artículo 32. Entonces, el tema de la fiscalía era una cosa importantísima aquí. Hemos visto ahí la fiscalía. ¿No? Fiscalía en delitos de odio y discriminación, vamos a poner solo la palabra fiscalía. Y aquí también se creó la Fiscalía especializada en violencia sobre la mujer. Entonces, estas leyes crean la obligación de una especialización dentro. ¿De acuerdo? Vale.
Y otra cosa de esta ley era la autoridad independiente. Arriba esto un poco. Que la autoridad independiente aprobaba un informe anual. Entonces, ahora ponemos aquí autoridad independiente para la igualdad. Vale. En esta autoridad independiente en tema de igualdad, me decía que tiene que aprobar, me quedo sin sitio para leer, a ver, vamos a ver. Tica, 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 tica. Vale. En esta que es la de igualdad, la autoridad aprueba un informe anual que da cuenta al Congreso de los Diputados, al Senado y al Defensor del Pueblo. Fijaros qué importante. Va. Y ya me dice, ¿y qué ocurre con la ley 423? Vale, pues en la ley 423 lo que me hacen es proteger un tema de igualdad determinado por orientación sexual, identidad sexual, por ser trans. Entonces, está centrada la igualdad en un colectivo muy concreto que se ha considerado sigue necesitando como una mayor protección. Y entonces, en esa mayor protección, lo que hace esta ley es define más conceptos de los que ya definía la 2007. Entonces, amplía los conceptos y ahí estaba lo de la interseccionalidad, los múltiples, lo de por error, ¿vale? Amplía conceptos. Mantiene los que ya existían, pero amplía más conceptos. Busca qué medidas se puede luchar. Y la lucha siempre viene desde el mismo sitio, ¿vale? Para eliminar la discriminación siempre viene desde el mismo sitio. Educación, sanidad, internet. O sea, siempre luchamos desde el mismo sitio porque es donde radica el que tengamos o no pues una cabeza con cuestiones discriminatorias. Y en esta me dice, tienen que sensibilizar y se buscan medidas concretas, como por ejemplo, en acciones muy concretas, es lo del registro civil. Esta es quizá la que vemos más claro, ¿no? O sea, oye, que se ha permitido algo, se ha permitido el tema del registro civil. Esta es la que mete también el que se luche desde acciones exteriores, que decíamos que era a nivel internacional. Entonces, desde acciones exteriores es buscar erradicar esto a nivel internacional, ¿vale? Todas estas leyes conllevan que haya sanciones. Esas sanciones van a depender de que nos encontremos en una ley de violencia, que entonces nos estamos yendo a sanciones penales, o que nos metamos en sanciones que vienen reguladas dentro de cada propia ley. Entonces, lo importante es ir viendo que va determinado a un colectivo concreto, pero las cosas que más liosas son es lo de la creación de un plan, el tema de la autoridad independiente, mientras que en el otro lado está la delegación. Entonces, saber cada ley qué es lo que ha creado y qué es lo que ha regulado. ¿Sí? Medio, ¿no? Tema de los cojones. Tema más denso, más denso. Si hay violencia vicaria de género en dos juzgados, no. La violencia vicaria, si se realiza para dañar a la mujer, se lleva en el juzgado de violencia de género.
Si la violencia vicaria la realiza la mujer para dañar al hombre, se llevan una instrucción, porque es violencia doméstica también, ¿de acuerdo? Entonces existe la violencia vicaria para lesionar a la mujer y la violencia vicaria para lesionar al hombre. La diferencia es que cuando lesionan a la mujer a través de violencia vicaria, se lo queda violencia sobre la mujer. Lo que cambia es el órgano que conoce, el tema de tener asistencia jurídica gratuita, ayudas, con lo que hemos visto, ¿no? El estatuto de ser víctima de violencia de género, con todas las cosas que eso acarrea, pero la violencia vicaria no es que se lleva por separado, es o un juzgado u otro, ¿vale? Es entender la violencia vicaria como un acto de violencia de género. Ay, muchas gracias, me hago una máquina, muchas gracias. ¿Os queda así más, ¿no? Más visualizado? Así da gusto estudiar el tema. Ahora lo que tenéis es que volver como a escucharlo, que lo centres, porque si no, y hacerme caso, un poquito cada día, pero primero una ley, la manejas bien a la siguiente, porque es todo el rato casi lo mismo. Le cambian el nombre, por ejemplo, es importante lo de la delegación al Ministerio de Igualdad, el Observatorio de Trabajo, tus mulas. Me lo dan al mismo sitio, cabrón, ¿me entiendes? Que te lo empiezan a hacer así, es un lío. Y esas son preguntitas luego de plaza cuando te las ponen así, ¿no? O que hay que hacer el informe y todo. Vale, más visual. Los artículos son como bocata de polvorones. Es que yo digo que cuando algo se atasca es un bocata de polvorón. Ahí que te queda. Vale, perfecto. Pues me alegro de que os haya gustado ya. Te ha facilitado. Vosotros pedidme todo lo que necesitéis, que si a mí me sale lo hago, y si no, digo, me deja unos días que yo me lo miro, ¿vale? Pero si no en directo, si me sale, os lo hago. Vale, pues Daniel subirá pasado mañana, porque mientras se descarga, se sube y todo. Y la semana que viene empezamos tema 3. Yo espero tener el tema 3 terminado de maquetar para el miércoles, ¿vale? Porque me lo han mandado, pero he tenido que corregirle cosas. Si lo tengo ya para el miércoles, lo subo en esa versión. No obstante, lo tenéis en la versión normal, que la versión normal es que no tiene anotaciones ni cositas. La otra, pues bueno, he ido explicando que es un estado de alarma, he ido poniendo cositas que facilitan, ¿vale? Perfecto, pues me alegro mucho que os haya facilitado esto último. Perfecto. Bueno, pues, bombones, este cuerpo se va a cenar ya con tu marido. Nos vemos mañana a las 7, que mañana está más interesante. A mañana nos vamos metiendo en cositas chulas. Mañana venir con el café alineado, que nos va a caer dos lagrimones con las competencias de Dios, ¿vale? Pero mañana nos vemos con las competencias. Pues muchos besitos por esa plaza, ¿eh? Y vea, que creo que era la que estaba agobiada. No te agobies que nos queda mucho temario. Esto al principio es así, ¿eh? Mira, hay una forma, o sea, yo siempre lo redacto, lo cuento de la misma manera. Estudiar es ir a una montaña, ¿vale? Y tú subes 5 coños, ¿vale? Hasta que tú llegues al primero, yo lo llamo el precoño. Entonces, hasta que tú llegas, que tú dices, ¿qué coño está diciendo esta tía? Eso es como un caminito para acercarte a la montaña. El precoño es cuando tú me escuchas y dices, ¿sabrá ella lo que está diciendo? ¿O no que parece que se entera? Entonces, eso que te pasa a ti nos pasa a todos. La diferencia entre tú y otro alumno es que llevamos tiempo. Entre tú y yo, es que yo llevo con esto desde el año 25. Si no me lo supiera, para que me dieran una paguita doble, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión de echarle horas, te lo explican y luego tú le echas horas para entenderlo. Entonces, el precoño es como, no me estoy enterando de nada. Yo tenía una alumna que decía, Ruth, entiendo las vocales cuando habla. Yo decía, es que no me entero, no me entero. Pero llega un momento que tú dices, pues no que me estoy enterando, pues no que me está encajando, pero solo te encaja, no eres capaz todavía ni de ponerlo en pie. Pero que por ahí pasamos todos. O sea, el complejo de tonto os lo quitáis de encima. Nadie es tonto, somos ignorantes. Esto es algo muy, muy técnico y además tenemos un concepto jurídico que es contrario a la realidad. Y nosotros tenemos que contestar lo que pone la ley, no lo que nos han contado en la calle, ¿vale? Entonces, mira, eso es un estereotipo, el estereotipo jurídico, lo que la gente, el abogado de barra, ¿vale? Lo que la gente te dice que es y luego lo que de verdad es. Entonces, cuando tú caminas ese primer camino y te acercas a la montaña a la base es más amplia. Entonces, las primeras vueltas son tediosas, porque tú dices, hombre, ya me voy enterando, pero es que luego lo leo y yo no sé lo que Roma ha explicado, dónde lo pone. Y te vuelves a leer el tema, y te vuelves a leer, hasta que llega un momento que sube el segundo coño, porque dices, pues mira, no que de repente he visto que este artículo me entero, por eso no te tienes que empeñar nunca en quedarte en un artículo concreto, tú avanzas. Si ese artículo no te encaja, al siguiente, si esto está todo relacionado, pero no tienes que ir por orden. Entonces llega un momento en que sin darte cuenta, tú has llegado a la montaña y ya estás en la parte del segundo coño, donde dice, mira, pues ya lo estoy entendiendo, leo alguna pregunta tipo T y mira, hasta me estoy enterando de lo que dice. Hasta que cuando llegas al tercer coño, tú coges y dices, mira, yo ya soy capaz de hacer los test, yo ya soy capaz de retener, ¿vale? Y eso imagínate el tiempo que ha sido. Pero es que en la montaña la gente se cree que esto tú vas subiendo, que es así, no es así. Pero tú vas subiendo y de repente un día haces, ¡ay, que me voy para abajo! Sí, sí, sí.
y no te pasa nada. Bienvenida a la puta y bendita condición humana, nos pasa a todos. O sea, yo porque sé de esto, ponme a estudiar ahora otra cosa, me pasaría igual. O sea, entonces tú vas, mira, todos los que somos madres, ¿no había estudiado con los niños los ríos de España? Si yo no sabía poner ni el Guadalquivir, cojones, soy de Andalucía, yo decía, ¿por dónde salía el Guadalquivir? Pues anda que no lo hemos estudiado veces. Es que se olvida. Es que se olvida, es que es así. Entonces, hay veces que tú vas subiendo la montaña, pero como vas ampliando temas, de repente le das un vistazo al tema uno y dices, ostras, pues no que el tema uno se me ha olvidado. Sí, 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 a ti y a mí. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que estar constantemente pues arrastrando cosas, viéndolo. Cuando tú llegas al tercer coño es cuando tú ya manejas y puedes retener. Fíjate, ¿eh? Tercer coño, antes no te da tiempo. Porque es cuando tú ya empiezas a estructurar la cabeza, has escuchado muchos vídeos. A medida que yo voy avanzando en proceso, se te va estructurando la cabeza de otra manera y te va a facilitar el estudio de parte general. Es como que todo va cogiendo forma. El cuarto coño es cuando uno ya se ve sobrar, ¿vale? Y uno dice, a mí ya la RU no me hace falta. Esos son como los adolescentes, ¿vale? Eso de lo que sabía mamá y de repente mamá no sabe nada, ¿no? Eso de que tu hijo mata por ti y pasa a querer matarte directamente. Esa época adolescente del niño difícil, como yo cuando fui adolescente. Entonces, el cuarto coño es como que el alumno es, yo voy por libre, yo ya sé. Y ahí hay un peligro, cuando el alumno suelta la academia, la mía u otra. ¿Por qué? Porque para sacar plaza no te tienes que saber el temario, tienes que detectar dónde te pillan, y eso es el quinto coño. Entonces, la gente con la que yo estaba hoy a las 5 de la tarde son la gente que está en el quinto coño, que son gente que tengo que ir a preguntitas donde se les pilla. Y dice, pues no sé por qué he fallado por esto. Y yo soy más lista, soy más vieja. Y yo hago los exámenes y cuando veo que yo fallo, digo, coño, me han pillado a mí, espérate, voy a ver dónde me han pillado el coño, que esto lo pone de otra manera. Entonces, el quinto coño es el entrenamiento brutal. Por ejemplo, mis alumnos hacen el examen este sábado, en principio solo tendrían 4 clases hasta el mes, este mes, y yo creo que vamos por 12 o 13 clases ya. Entonces, los veo constantemente y les entreno muchísimo. ¿Por qué? Porque aun sabiéndote el temario, te pueden pillar en preguntas concretas. Por eso yo siempre, el mes del examen, a mis alumnos le meto una burrada de clases gratuitas, no cobro más, sino gratuitas. Le meto un montón de clases donde le hago entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Porque tú te sabes el temario, pero de repente te puedes fallar en una pregunta que luego no sepas el por qué y en directo la vemos. Entonces, ese caminito lo pasa todo el mundo. Nadie pasa del primer coño al quinto, nadie, nadie. Me da igual que sea derecho, que sea cualquier otra cosa, es ir relacionándote, ir leyendo, por eso es importante leer, escuchar mucho mis audios. Yo qué sé, tienes una hora de camino al trabajo, te pones el audio. Estás en el metro, te pones el audio. Estás limpiando, te pones el audio. Entonces me escuchas, me escuchas, me escuchas. Pero si puedes, descargando el esquema y trabajando sobre el esquema, cosas que quieras anotar. Y luego una manera es, sin mirar el esquema, voy a ver si puedo comparar las 4 leyes. ¿Qué me acuerdo de las 4 leyes? Venga, la autoridad está donde era y las vas añadiendo. Y ya luego sí empiezas a leer la ley, ¿vale? Pero eso es de verdad, puta y bendita condición humana que nos iguala a todos. O sea, no hay nadie que diga me lo leo y se me queda, es mentira. No hay nadie que diga, pues yo en tanto tiempo hice, es mentira. Eso es como las fantasgrammar, que las llamo yo, ¿vale? O sea, todo el mundo te saca lo bonito, sácame el día que estás de bajón, venga, cuéntame el día que te va como una mierda, no me cuentes lo bien que te va todos los días, porque todos los días no te va bien, ¿me entiendes? Porque es imposible que todo te vaya bien, que todo... Entonces, cuando la gente cuenta en redes cómo estudia, cómo hace, es mentira. Se estudia así porque el ser humano es exactamente idéntico en pautas. Es idéntico en pautas. Luego hay gente que le gusta más el tema, gente que a lo mejor tiene un poco más de capacidad, pero que a la hora de estar, la forma de estudio es esa. Y ya lo último, cuando uno estudia, olvida. Entonces, me he estudiado el tema. Dios mío, se me ha olvidado lo que estudié ayer. Sí, y a mí, y a mí también. Es que es así. Entonces, tú estudias y lo que nosotros llamamos repasar no es repasar, es estudiar. Repasar es cuando algo te lo sabes y te lo vuelves a mirar, pero tú te miras el tema, retienes un poco y caes. Entonces tienes que volvértelo a mirar para ver lo que ha caído. La mejor manera, que es como yo animo a mis alumnos siempre, es hago un test y solo me miro aquello que he fallado. Porque si lo he fallado es aquello que me tengo que mirar. Entonces, me voy a mirar todo el tema 1, ¿para qué? Coño, si a lo mejor el tema 1 te sabes muy bien todo y en el constitucional fallas. Entonces, hazte un test, te haces otro test y miras cuáles son las preguntas que fallan. Normalmente se falla en plazos,
Normalmente siempre hay algo a lo que se le tiene más manía. Yo que sé, tengo un alumno ahora que está con el contencioso pegándose chocazos. Bueno, pues hazte el contencioso, que posiblemente no sea todo el contencioso. Seguramente haya una parte del contencioso que se te hace más pesado. Eso es donde nosotros nos tenemos que centrar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estás agobiado? Agóbiate si quieres, pero es para nada, porque es que por ahí pasamos todos. Y la diferencia es el que esa primera parte de agobio la aguanta, porque realmente es una situación como no te exige carrera de derecho, que tampoco te creas que la gente que estudia derecho, por mí hablo, va tampoco tan aprendida, porque yo estudié derecho y terminé, aprendido más explicando esta oposición que con la carrera. Entonces es el camino que hay que hacer, es que no hay otro, es que no hay otro. Entonces estoy agobiada, que no sé qué estudiar. Por ahora, escuchar mis vídeos, mirarte si puedes hacer alguna parte del tema de igualdad, el tema uno que es más sencillito, cositas así, ¿vale? Y ya está, tía, que la vida es muy corta para agobiar, no por esto. Porque esto se consigue, ¿eh? Mira los funcionarios que hay. Y muchos no tienen ni titulación ni nada. O sea, algunos tienen la EGB y yo tengo gente con la EGB que me ha sacado la plaza. O sea, que no hace falta más que dedicarle tiempo. El principio es más complicado, sí, pero bueno, nada que sea fácil merece la pena, ¿no? O sea, bueno, pues buenas noches, bombones míos. A estudiar y a repetir, no somos humanos, no idiotas, somos todos humanos, no tenemos otros, somos humanos, somos el Netflix de Dios. Muchos besitos y nos vemos mañana a las 7. Yo os beso.